Bueno, quizás antes de entrar a tema, valdría la pena decir que creo que el 68 es algo que nos afectó como colectividad, pero también en distintos sentidos de colectividad. No solo una colectividad llamada mexicanos, nación mexicana, sino que cruzó en vidas de muchas personas, ¿no? O sea, cruza las vidas y cruza incluso experiencias familiares. Y quizás antes de contestarte como filósofa, quisiera un poco decirte cómo cruzó la vida de mi familia, aludiendo a cómo afectó, por ejemplo, a la familia de mi madre, sobre todo. Mi madre tenía 15 años y evidentemente no tenía la edad, digamos, para estar en el movimiento, pero algunos de sus primos mayores sí. En particular, un primo suyo, al que le apodaban el Nini, se llamaba Carlos, fue en algún momento incluso detenido y mi abuelo fue a sacarlo. Fue a sacarlo porque él había en algún momento trabajado en el estado de Guerrero en colaboración con la policía y tenía algunos contactos. Y cuando lo saca, le dicen, y es una cosa que mi familia sigue contando, ¿ves a todos estos jóvenes? No los vas a volver a ver. Y eso derrumbó a mi tío. A partir de eso le dio esquizofrenia y nunca se recuperó del todo. O sea, sí representó un trauma del cual no pudo levantarse, ¿no? Y eso generó, por ejemplo, que mi abuelo, este mismo abuelo, que de por sí ya era machista, y que no veía a sus hijas, por ejemplo, estudiando en la universidad. Decía, ¿para qué? Viera fortalecida su negativa a mandar a sus hijas. A sus hijos sí, pero a sus hijas no, a la universidad, ¿no? Quería que mi madre estudiara, por ejemplo, para secretaria, ¿no? Le parecía un mejor futuro. Mi madre, en contra de eso, entró a estudiar a la Prepa 6 de la UNAM y luego a la Facultad de Economía. Y se formó como una marxista-leninista en los 70. Y el 68 de alguna manera representaba una suerte de legado trágico de por qué estaban militando. No nada más por eso, pero era un recordatorio. Y que en su experiencia aludía también a lo que había pasado con su primo, ¿no? A lo que su primo había vivido. Y esta es una historia que de alguna manera me llega, ¿no? O sea, no solo nos llegan memorias del 68, digamos, que son estas grandes narrativas de un sujeto estudiantil indistinto, sino también nos llegan narrativas con nombres y apellidos que cruzan familias. Mi padre, que es un año más chico que mi madre, pues tampoco estuvo formalmente en el 68, pero a la postre todos sus grandes amigos de toda la vida fueron gente que sí estuvo en el 68, ¿no? Una de sus grandes novias de toda la vida, que se llamaba Ifigenia, hay una foto de ella caminando con Chicali y con otros líderes en el 68, que a mi padre siempre le significó mucho, ¿no? Porque era gente a la que quiso y a la que admiró mucho. El Chicali, que fue un líder de estudiantes, fue su amigo. Y entonces pasa un poco lo mismo, ¿no? Son estas historias que te llegan con nombres y con apellidos. Y que para hacer una especie de retruéca, ¿no? La historia de Chicali es interesante porque fue el padre de esta Irina, que no sé si la topan, pero es esta activista trans, que también es una activista por la discapacidad, Irina Layevska, que hace unos años de hecho fue candidata a presidir CONAPRED. Y es una mujer trans. Lo cuento porque parte de la historia del 68 también es
no solo estas familias, sino las masculinidades que forjó. O sea, el Chicali, por ejemplo, se hizo alguien muy duro, llegó a estar en la guerrilla. O sea, la experiencia de haber pasado por ahí lo convirtió en un hombre muy duro. Y exigía una masculinidad casi que de guerrillero a sus hijos, a su hijo en particular, que ahora no es hijo, es hija, es Irina. Cosa que generó que su relación con Irina siempre fuera muy tormentosa, porque no supo cómo ser un padre generoso con una hija trans que tenía discapacidad. De alguna manera el efecto fue engendrarse a sí mismo como un hombre duro. Y eso le hizo imposible después acercarse a ella, ¿no? Y mi padre, que quería a Chicali, es curioso, ¿no? Porque los dos de alguna manera eran amigos y los dos tuvieron hijas trans. Mi padre se dio cuenta que no podía reaccionar a eso que había pasado con esa dureza implacable, que tenías que reaccionar con otro tipo de afectos. Entonces ahí también veo legados afectivos distintos, que reaccionan distinto a no solo lo que fue el 68, lo que fue el 71, lo que fue toda la guerra sucia de los 70, o sea, una manera distinta de ponderar ese legado, ¿no? Entonces, sí, supongo que lo primero que yo tendría que decir es que antes que hablar como filósofa es algo que creo que a mucha gente nos cruza, no nada más al nivel de esta memoria colectiva nacional o quizá urbana de la Ciudad de México, sino que cruza familias. Habiendo dicho eso, y ya en calidad de filósofa, yo no sé si afectó realmente en un área tan específica como la filosofía de la ciencia, pero sí podría decir que generó dos legados que son importantes, no solo en la filosofía, pero que sí pasan por la filosofía, y que de alguna manera los considero legados que también heredo. Uno es el movimiento, en ese momento, el movimiento de liberación homosexual, ahora el movimiento de la diversidad sexogenérica. Y el otro es que se considera un punto de ruptura en el feminismo, en la historia del feminismo mexicano, ¿no? Con respecto a lo primero del movimiento de liberación homosexual, fue un detonador. Y es curioso porque digamos que gesta la posibilidad de una serie de contraculturas que ya no van a formularse en términos de un sujeto político como el estudiantado o la clase proletaria, sino que va abriendo la posibilidad de otro tipo de sujetos políticos. No inmediatamente, pero por ejemplo, Luis González de Alba es quizás el gran ejemplo, pero no es el único. Muchos que pasaron por filosofía y letras, de alguna manera, abrevaron de lo que fue el 68, ¿no? Nancy Cárdenas, Juan Jacobo Hernández, de alguna manera les tocó formarse como activistas en los, digamos, los momentos post-68, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante para entender cómo nació el movimiento de liberación homosexual en México, que nace a partir de espacios estudiantiles con una tónica revolucionaria y que por eso nace siendo tan antisistémico, tan anticapitalista, retomando, digamos, estas ideas de que lo que había que hacer era abolir a la familia, el Estado, el capitalismo. Nace con estas retóricas. Ojo, era heterogéneo. Era un movimiento heterogéneo porque, por ejemplo, pegó también de maneras distintas. Javier Lizárraga, que también es, digamos, otro de los grandes fundadores del movimiento de liberación homosexual, andaba en ese momento con el hermano de Poniatowska. Eran pareja.
El hermano se murió en el 68, pero no en la Plaza de las Tres Culturas, tuvo un accidente. Traigo esto a cuenta porque fue un año que de alguna manera impactó a toda una serie de activistas de distintas maneras. El 68 los forja, incluso si empiezan propiamente a unirse como grupos en el 71, es en el 68 donde se disparan muchas de las preocupaciones políticas, ¿no? Y será 10 años después que marchen estos tres colectivos famosos, ¿no? Grupo Lambda, Oikabet y el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, lo cual también es simbólico, ¿no? Por eso digo que engendró movimientos políticos que pudieron pensar otro tipo de sujetos políticos. Y no empezaron como ahora con un sujeto político tan radicalmente identitario, ¿no? Empezaron con un sujeto que sí reclamaba identidades, pero que no era lo sustancial, ¿no? Lo sustancial también era un discurso, digamos, mucho más transversal de clase, antisistema, de reivindicar sobre todo una serie de prácticas liberadas. Entonces, en ese sentido, pues tiene una impronta fundamental, ¿no? en eso. Y decía yo que también en el feminismo, historiadoras del feminismo en México como Gabriela Cano dicen que allí empezó lo que se llama la segunda ola del feminismo en México. Que de alguna manera esto es una historiografía que se hace mucho a nivel internacional, las famosas tres olas del feminismo, ¿no? La primera que viene desde el siglo XIX, la segunda que empezaría a mitades del siglo XX y la tercera en algún punto de los 90. Y para historiadoras como Gabriela Cano, el 68 es el disparador del feminismo de la segunda ola en México, ¿no? O sea, precisamente el efecto que tiene sobre muchas estudiantes es lo que las va a mover, lo que las va a hacer organizarse. Y eso se nota porque, en efecto, la cantidad de movimientos feministas en los años 70 son impresionantes. Muchos tenían también cercanías con el movimiento obrero, ¿no? O sea, esta forma de concebir la lucha es post-68, ¿no? Esta idea de que estás luchando una lucha transversal. No es porque antes el feminismo no tuviera estas conexiones, desde antes tenía conexiones con movimientos obreros. Pero hay una especie de revitalización y entran nuevas agendas. Entonces, yo diría que sin duda es un movimiento que afecta, digamos, en dinámicas como el movimiento de liberación homosexual, el movimiento feminista. Creo que estamos en un momento donde hay gente muy esperanzada en que sea posible un cambio radical, y quizás no habíamos visto una esperanza así en muchas décadas. Entonces, sí creo que este sueño radical, de radical emancipación, que en el 68 se veía de podemos transformar el mundo, sí creo que en los 80, por ejemplo, se apaga. Incluso hoy, por ejemplo, hay autores queer que tienen una crítica y dicen la homosexualidad perdió la oportunidad de ser una fuerza radical antisistema. Perdió, eso ya no lo fue. Pudo haberlo sido en los 60, en los 70, porque nació así no solo en México, sino en todo el mundo. Pero el VIH se puso en medio y obligó a cambiar los discursos. Y yo creo que eso habría que ponderarlo con respecto a los imaginarios y las utopías, porque no voy a decir hay que renunciar a las utopías de ninguna manera, pero sí mostró que este imaginario utópico ultra radical estaba montado sobre un discurso que quizás no te permitía una acción política estratégica inmediata ante una situación de crisis inminente. Y creo que eso sí abrió una serie de preguntas acerca de qué estrategias políticas debes perseguir y cómo, ¿no?
Marta Lamas, que también de alguna manera es heredera y ella se considera a sí misma una feminista de la segunda ola en México y que se forja además en los años 70. Ella empezó, ella dice, yo persigo objetivos radicales con estrategias reformistas. Y es una frase muy interesante, porque me parece una frase muy honesta, de alguna manera de alguien que está tratando de decir, yo no quiero renunciar a la utopía. Sin embargo, ese discurso resultó ineficiente por sí mismo. Yo no sé cómo calificar esa aseveración. De repente me parece muy contundente, pero entiendo lo que ella está tratando de decir. Entonces, creo que hay un regreso hoy de parte sobre todo de algunos movimientos, no solo LGBT, sino movimientos decoloniales, por tratar de recuperar la utopía y el radicalismo. Pero yo no creo que ni siquiera en este 2018, a pesar de lo que, o en función de las elecciones, la gente crea que es posible la transformación radical del mundo como lo podrían haber creído en los 60, en los 70. Creo en ese sentido que si bien México está en un momento donde hay más optimismo que en los últimos 20 o 25 años o 30 años, no creo que estemos tampoco en un momento de esta utopía radical, precisamente porque mucha gente mira atrás y dice, necesitarás estrategias quizás reformistas para llegar ahí, ¿no? O sea, creo que la frase de Marta es brutal, porque de alguna manera es el resultado de la ponderación de dos momentos históricos. Un momento de radical utopía y un momento donde la estrategia fue necesaria, ¿no? Y creo que el legado que tenemos hoy un poco es ese. No digo que todo el mundo comparte esta posición, pero sí es un reconocimiento de que mucha gente considera que tienes que operar a través de movimientos estratégicos y quizás demandar la utopía no es la mejor estrategia. No estoy diciendo que esto es una posición homogénea, ¿no? Simplemente que creo que esto pasa. Y sin embargo sí creo que estamos viviendo una especie de revival, una especie de momento donde el marxismo está tomando fuerza de nuevo, ¿no? Después del 89 perdió mucha su potencia y creo que hoy está regresando, no solo de la mano, por ejemplo, de movimientos decoloniales, sino de movimientos ambientalistas. Sobre todo los movimientos ambientalistas creo que hay que mirarlos con atención, porque están haciendo un diagnóstico de la crisis que vivimos, que la rastrea al capitalismo mismo, ¿no? Y recuperan, no todos desde luego, pero algunos movimientos sí recuperan este afán antisistémico, y tienes movimientos estudiantiles que recuperan eso. Incluso en México de repente te encuentras movimientos como no solo los de defensa de la tierra, sino defensa del maíz, donde la participación de estudiantes es fundamental y donde sí se colocan como herederos de un legado del 68, donde dicen, no estamos postulando una utopía, estamos haciendo un diagnóstico brutal de las causas del cambio climático y de lo que está pasando. O sea, esto ya no es la postulación de un sueño irrealizable, sino el reconocimiento de que es esto o la muerte colectiva. O sea, ahí sí creo que hay un regreso, igual que con los movimientos decoloniales que están diciendo, pues, a nosotros no nos pasó ni la independencia, ni la reforma, ni la revolución, ni nos ha pasado nada, ¿no? Seguimos ahí. Entonces sí creo que hay un regreso a ciertas utopías, pero no es un regreso donde se recupere de una manera idéntica. O sea, hay cosas que se han cambiado. Es una gran pregunta. Yo pensaría en dos personajes. Uno ya murió, que es Gilberto Rincón Gallardo, y la otra, afortunadamente, ¿no?, que es Marcela Lagarde, que es como otra gran feminista latinoamericana, también de la generación, digamos, de los años, forjada en su militancia más temprana en los 70.
Lo digo porque creo que nos van a dar relatos distintos. Gilberto Rincón Gallardo fue un líder estudiantil en el 68 y fue candidato a la presidencia en el año 2000 por Democracia Social. Y con Vicente Fox fue el primer presidente del CONAPRED. Y me parece una figura muy interesante. Así como con Max Mejía podíamos leer una historia, creo que con Gilberto también. Y era cosas que... lo sé porque mi padre también fue muy cercano en algún momento a Gilberto. A Gilberto le sorprendía cómo habían cambiado las luchas. Como viejo líder estudiantil, le sorprendía mirar atrás y de repente encontrar un CONAPRED, ¿no? Uh-huh. O sea, un Estado que crea un organismo descentralizado para, de alguna manera, legitimar y apoyar luchas desde una sociedad civil. Ojo, y el término ya dice mucho. Ya no de un proletariado, de una sociedad civil y de una serie de grupos vulnerables, ¿no? La cosa es sorprendente porque creo que muchos de los que estuvieron en el 68, yo no sé si todos, se habrían quizás colocado como críticos de los proyectos de la modernidad y de lo que ahora llamaríamos el desarrollismo. Digo, no sé si todos, pero sí creo que algunos sí. Y de repente la propia modernidad engendró esta serie de movimientos donde te transforma en sociedad civil y a la sociedad civil la transforma en algo que tiene partes. Y entonces me parece una figura muy interesante porque te lleva a preguntarte sobre si estaban exigiendo que se cumplieran una serie de demandas de la modernidad o están cuestionando a la modernidad misma. Y si lo que terminó por pasar es que no hay de alguna manera la creación modernista de una serie de instituciones que pretenden manejar ese problema, pero que entonces ya no aceptan el diagnóstico radicalmente crítico de que la modernidad en sí es un problema, ¿no? Por eso hace rato decía, bueno, creo que hoy el movimiento decolonial sí recupera parte de ese legado, pero también con una crítica a la modernidad, una modernidad que es patriarcal, colonial. Y en ese sentido, Gilberto me parece una figura interesante por su propia extrañeza de encontrarse de pronto al frente del CONAPRED diciendo, ¿qué pasó? Estábamos demandando el fin del Estado y ahora estoy aquí. Me parece una cosa muy interesante ver esa manera en la que las luchas se transformaron. Y eso nos lleva a lo que hablábamos antes de si ahí hubo una pérdida de utopía, de radicalismo, de la profundidad de un diagnóstico o el reconocimiento de la necesidad de una estrategia, el reconocimiento de la necesidad de una interlocución. Y es algo que yo creo que no hemos resuelto, creo que es parte del diálogo en que nos encontramos todos. Y eso me lleva a la figura de Marcela Lagarde, que también mencionaba como la otra figura con la que quería responder eso. Hace unas semanas ella estaba en la UNAM dando una conferencia y dijo algo que me sorprendió mucho. Dijo que el feminismo justamente es una empresa radicalmente moderna, porque se trata de hacer valer una cuestión radicalmente moderna, como los derechos, al hacer valer los derechos en este caso a las mujeres y a otras poblaciones, digamos, vulneradas, feminizadas. Pero esa manera de construir el feminismo era interesante, ¿no? Porque entonces ella sí hacía una construcción de lo que es la modernidad, que es muy distinta. O sea, para ella la modernidad, lo que habría que recuperar de la modernidad era esta parte mucho más ilustrada de los derechos, de este discurso de equidad, este discurso de democracia, ¿no? Que son tradiciones distintas. Una es la tradición liberal de la dignidad del individuo y otra es una tradición
de la democracia del pueblo como el asiento de la legitimidad del gobierno. Y ella decía, el feminismo se trata de eso, es radicalmente moderno, ¿no? Y me pareció una aseveración interesante porque yo creo que no la aceptaría mucha gente en estudios decoloniales, en feminismo decolonial, diciendo, no, espera, es consustancial a ese proyecto un universalismo que termina por ser violento, una razón que no reconoce otras razones, otras racionalidades, una manera de construir el espacio público que no reconoce otras alternativas. Entonces, si el 68 era o no era una exigencia de que se cumplieran las promesas de la modernidad, pues no creo que haya una manera fácil ni inocente de responder eso, porque tendrías que decir qué se estaba entendiendo. Yo creo que hay razones para pensar que hay una parte del 68 que se puede leer así, como diría una Marcela Lagarde. Sí, claro que sí, había la exigencia de la recuperación de lo mejor de la modernidad. Pero podrías hacer la otra lectura, ¿no? La lectura mucho más dura de no. Aquí hay una crítica curiosamente forjada en una institución como la universidad, que es forjadora, si quieres, de sujetos modernos, que salen e irrumpen contra las instituciones modernas, como el Estado, y las critican y señalan que no están funcionando. Y lo puedes leer entonces como una crítica a la modernidad. Yo diría que sí tienen vigencia y que quizás más que nunca, pero justo en este acto como oscilante en el que he estado, sí diría que no debemos perder de vista la importancia de ciertos logros y ciertas nociones que vienen de una tradición liberal. Lo digo así, hay un filósofo que se llama Dipesh Chakrabarty que escribió un libro que se llama Provincializando Europa y que dice, en los movimientos postcoloniales luego está la tentación de querer deshacernos de todo lo que es una herencia colonial, de querer de alguna manera hacer de Europa una cosa que podemos provincializar. Dice, pero no la podemos provincializar del todo y no debemos hacerlo, porque hay conceptos como el concepto de justicia que se nos vuelven fundamentales en nuestra construcción de relatos. Y me parece un llamado de atención muy pertinente y un poco sacándolo en contexto. Sí creo que hay una vigencia en la cuestión de la imaginación política, por ejemplo, que es un término que el feminismo, con personas como Angela Davis, usaron mucho en su momento, el feminismo negro, que la cuestión de la imaginación política se vuelve fundamental para poder imaginar la experiencia del otro. Es una cosa fundamental, por ejemplo, para construir luchas transversales. Creo que se vuelve además una herramienta para tratar de resolver de manera creativa problemas que parecen irresolubles. Y creo que la exigencia de utopía es fundamental porque tú no le puedes pedir a un sujeto oprimido que reconozca que a pesar de que su demanda es justa, no tienes ninguna manera de responder a eso. Y que entonces es irracional que lo siga pidiendo, ¿no? Los sujetos subalternos no pueden hacer eso. Sería aceptar su muerte, su borramiento. O sea, que llegara el Estado y les dijera, no tengo ninguna manera de atender a tus necesidades. Deja de protestar porque es irracional, porque no puede pasar. Es algo que estos sujetos no pueden hacer. O sea, su demanda se vuelve entonces utópica, pero es fundamental seguirla haciendo, porque detrás de eso hay una exigencia de justicia. Entonces, lo que quiero un poco tratar de decir es, sí estamos en un momento donde vamos a ver qué pasa cuando cambias a una parte, no a toda, una parte de los sujetos que están en el gobierno y llegan otros. Vamos a ver qué pasa, pero
yo sí creo que esas demandas tienen un rol, a pesar de que puede parecer que exigen imposibles, y es que es lo que hace posible la vitalidad y la continuidad de una lucha que parece destinada al fracaso. Y sin embargo, creo que no puedes desmontar todas las instituciones que has creado diciendo, bueno, son copartícipes de la violencia, porque son copartícipes de la modernidad, porque son copartícipes de esta herencia que ha fabricado estas subalternidades, que ha fabricado esta noción de razón, donde no caben otras racionalidades, este humanismo donde no caben otros pueblos, este pueblo que siempre es masculino, heterosexual, donde no cabe nadie más. Parecería entonces que en esta crítica radical, estructural, profunda, estaría la tentación de abandonemos todas estas instituciones que nos ha legado la modernidad. Y yo creo que eso es un error. O sea, creo que hay algunas de estas herramientas que tenemos que preservar. Yo, por ejemplo, creo que la noción de derechos humanos, que siempre está en el centro de la disputa, es una cosa que tendríamos que preservar. Y viene una tradición liberal. Cuestiones como la división de poderes, que son ellas a veces partícipes y engendran inequidades, pero creo que nos haría daño perderlas, ¿no? Entonces, no sé si esto me aproxima radicalmente a Marta. Demandemos un imposible y actuemos de manera reformista, pero sí creo que vamos a tener que balancear ciertas dinámicas de continuidad, de ciertas herramientas que se han creado, que han sido cuestionadas por ineficientes y que sin embargo se vuelven imprescindibles. Todo ello mientras tratamos de hacer una reforma profunda de cómo hemos imaginado el Estado. O sea, y ese ejercicio creo que es un reto tremendo.